Buenas tardes. El mutismo selectivo. El mutismo selectivo es un trastorno de ansiedad que consiste en que las personas afectadas en determinados contextos o circunstancias pueden llegar a inhibirse a hablar. ¿Qué quiere decir esto? Que parecen mudos. A pesar de que ellos pueden hablar en otras circunstancias o en otras situaciones donde se sienten cómodos y relajados. También se dice que los datos disponen de un 0,1% y un 1,9% de los menores de 15 años, aunque se supone que las cifras son más altas por la dificultad de detectar el problema. También se dice que la mayoría de los casos se da en niñas. A veces los niños presentan esta dificultad o este trastorno a partir de los 2 años, pero cuando no tenemos un diagnóstico o no sabemos exactamente qué está sucediendo con nuestros niños, puede afectar a la interacción social durante toda su vida. Este trastorno sí tiene tratamientos, pero cuando nosotros no estamos enterados de que los niños están pasando por un trastorno, hacemos caso omiso y podemos afectarlos a ellos en la vida adulta. El manual del diagnóstico y estadístico del trastorno mentales, el mutismo selectivo es descrito dentro del capítulo de trastornos de ansiedad infantil como un trastorno en el cual la persona parece mudo ante situaciones sociales o cuando se espera que hablen, pero son perfectamente capaces de hablar y de comprender el lenguaje. Funciona normalmente en otras áreas de comportamiento y aprendizaje, aunque se privan severamente de participar en actividades de grupo. Es como una forma externa de timidez, pero la intensidad y duración la distingue. Como por ejemplo, un niño puede pasar completamente callado en la escuela por años, pero habla libremente o excesivamente en casa. Este trastorno no se considera como un problema de la comunicación, en que la mayoría de las personas se comunican a través de expresiones faciales, gestos, etc. En algunos casos, el mutismo selectivo es un síntoma de un trastorno o desarrollo o un trastorno psicótico. ¿A qué hay que realizar un diagnóstico diferencial del autismo y del síndrome de Asperger? La diferencia fundamental en que estos dos trastornos el individuo no habla es independientemente del contexto, ya que está gravemente alterado y la comunicación y la interacción social. No obstante, este último caso puede darse como una comorbilidad, especialmente si la persona tiene alguna afectación que pueda producirle un bloqueo mental. El mutismo selectivo se caracteriza por fracaso consciente para hablar en situaciones sociales específicas. Por ejemplo, en la escuela, donde existe aceptación al hablar, a pesar de expresarse bien en otras situaciones. Muchas veces las maestras de pronto no saben o no están preparadas para un caso como este, entonces lo que hacemos es comenzar a hacer señalamientos de que el niño es muy caprichoso, de que el niño está muy mimado, de que el niño es pataletoso, y entonces hacemos un llamado a los padres de familia y le damos un diagnóstico de eso, de que el niño es pataletoso. Entonces los padres, pero ¿cómo va a ser si el niño en la casa sí se comunica, habla con sus abuelitos, habla con sus amiguitos del contexto donde él se siente más cómodo? Entonces es donde entra un papel importante los padres y tienen que hacer una observación junto con el educador y ya llevar eso a un tratamiento psicológico, y es donde nos van a dar un diagnóstico, porque nosotros no estamos en capacidad de diagnosticar antes de que un profesional lo haga. Las causas o la etiología del mutismo selectivo se ha clasificado y consolidado, como ya lo habíamos dicho, un trastorno de ansiedad. Hay factores genéticos que afectan. Los estudios clínicos y académicos realizados inician que el mutismo selectivo suele ser hereditario. Existe clave evidente de que un vínculo genético entre los niños con mutismo selectivo y los padres o familiares ansiosos por cualquier otro tipo de fobia, los niños pueden generar la misma fobia social. El trastorno de personalidad evitativo y los padres que han sufrido o sufren de mutismo selectivo son más frecuentes en las familias con mutismo selectivos. O sea que nosotros tenemos que estudiar todo el contexto en el que el niño se está desarrollando.
Existen otros factores como los temperamentales. Esto se ha demostrado que desde que el niño nace con un temperamento inhibido. Esto significa que incluso recién nacidos, estas personas son más propensas o miedosas ante unas nuevas situaciones. El temperamento inhibido como factor de riesgo para la ansiedad social es un factor y claramente establecido. Se ha observado una asociación del mutismo selectivo y la inhibición conductual. Los niños con mutismo selectivo generalmente han nacido temperamentales severamente inhibidos, lo que explica que con la mayoría de características de comportamiento distintas de estos niños se producen desde muy pequeños. Factores ambientales. La teoría del psicoanálisis sostuvo que durante bastante tiempo el mutismo selectivo casi siempre era causado por un trauma psicológico o físico grave. En la actualidad estas conceptualizaciones no tienen apreciación o aceptación. Los estudiantes no han demostrado que la causa del mutismo selectivo esté relacionado con un abuso o la negligencia o el trauma, mala educación, familias disfuncionales, sino a factores y expuestos, vinculación o con la genética y el temperamento. Los factores de neurodesarrollo. Los niños con mutismo selectivo tienen mayores tasas de trastornos del neurodesarrollo. Los más prevalentes son las alteraciones sutiles del habla o del lenguaje, como anormalidades del lenguaje receptivo y expresivo y retrasos del lenguaje. ¿Por qué puede pasar esto? Porque como el niño la mayor parte del tiempo puede estar sin el habla, puede atrasarse de pronto un poco en la pronunciación. Pero el niño habla claramente. Lo que queremos decir es que por falta de práctica el niño puede perder un poco eso. Pero podemos ver que el niño en otros factores o en otros contextos sí puede desarrollar el habla como debe ser. Uno de los aspectos negativos o varios aspectos negativos que podemos conseguir en los niños con mutismo selectivo es que encuentra difícil tener contacto visual. Con frecuencia ellos no sonríen y tienen expresiones vacías. No pueden mantener situaciones o manejar situaciones donde se espera que ellos hablen normalmente o hacer gestos como saludar, despedirse o agradecer. Tienden a preocuparse más de las cosas que el resto de las personas. Pueden ser muy sensibles a la luz, al ruido y a la aglomeración de personas. Encuentran difícil hablar sobre sí mismo o expresar sus sentimientos. Se mueven de manera rígida y torpe. Tienen sensaciones de encerrarse o huir o suicidas, porque se han visto casos. Por lo menos ayer estaba viendo una historia de un niño, los padres estaban refiriendo de que el niño desde los 2 años en la etapa preescolar que entró a la institución ellos a la semana inmediatamente fueron llamados por el docente porque el niño no hablaba, el niño no se comunicaba, el niño solamente hacía con su dedito índice, señalaba. La maestra los llamó, para ellos fue la primera vez que sucedió. Ellos acudieron al psicólogo y ahí comenzaron los tratamientos. Ellos vivían en Venezuela. Cuando regresaron, cuando decidieron venirse a Colombia, sucedió lo mismo. El niño comenzó a quedarse callado, pero también en el contexto escolar. Él en la casa era muy comunicativo con su hermanita. Claro, ahí está el caso de que la hermana también tiene, pero la niña es autista. Entonces de pronto ellos comenzaron a decir que de pronto porque la niña no hablaba mucho o porque la niña no habla, entonces el niño estaba imitando. Esa es una de las causas probablemente también por la que el niño podía presentar este mutismo selectivo. Bueno, el tiempo pasó, ellos siguieron en su tratamiento, el niño entró a la primaria y otra vez comenzó el niño a presentar lo mismo, pero ellos hablaron con las maestras y lo pasaron a otra aula de clase. El niño en esa aula sí comenzó a desarrollarse en su etapa verbal y comenzó a hablar, a comunicarse. Y entonces era la estrategia que la maestra estaba utilizando para que el niño se desenvolviera verbalmente ante sus compañeros.
¿Qué podemos sacar de todo esto? Que nosotros como docentes o como futuros docentes tenemos que estudiar, prepararnos. No podemos dar diagnósticos, pero sí podemos guiar a los niños a que desarrollen mejor cada uno de esos trastornos que puedan presentar. Una de las de pronto sugerencias para cuando se nos presenta un caso como este es que utilicemos mucho lo que son los dibujos, las escrituras. Ellos son muy creativos. Observar y tener presente sus intereses. No desesperarse porque no hable. Ellos suelen percibir lo que uno está sintiendo. Evitar calificaciones al respecto, lo que yo decía, que no podemos estar señalando que el niño es pataletudo, que el niño está muy mimado. El niño, del mismo modo, él lo va a seguir haciendo. Este niño no habla, te mordió la lengua el ratón. Esos son los señalamientos que nosotros no queremos tener, no tenemos por qué poner, porque esto solo agrava la situación. Despacio para que no te salgas de la línea. Despacio para eso. Los pantaloncitos, ¿de qué color los ponen? Azul también. Bueno, sí. No. Ah, bueno. ¿De qué color? ¿Qué color es ese? No, eso no pega con azul. Amarillo, ¿no? Amarillo. No, amarillo. Amarillo. Lo puse. A mí me voy a colorear el color de amarillo también. No, No, de azul. dime amor. No, no puedes colorearlo de naranjado porque no le pegas. Tienes que colorearlo azul. Otra vez o amarillo. El gorrito. Matías, te voy a leer una lectura. Mi rana Juana. Esta es mi rana se llama Juana. Juana es muy saltarina, ella es de color verde. A Juana le gusta atrapar moscas. Ahora me vas a responder, ¿quién es Juana? ¿Una foca, una rana o un sapo, Matías? ¿Una qué? Una lana. Una rana. ¿De qué color es Juana? ¿Amarilla, café o verde? Verde. ¿Cómo es Juana? ¿Saltarina, traviesa o ruidosa? Saltarina. ¿Qué le gusta a Juana? ¿Atrapar mosca, atrapar ratones o atrapar conejos? Mosca. ¿Atrapar? Mosca. Rehabilitación de estos pacientes con motivo selectivo. Primero es realizar una terapia primeramente para tratar la conducta. Una vez se ha trabajado de esta forma progresiva y reforzando los aspectos positivos, se aplicará la rehabilitación por parte de un logopeda. Este tipo de tratamientos suele tener un abonado muy alto, por lo que habrá que emplear determinadas estrategias al aumentar la confianza del paciente y el profesional. Normalmente las personas con autismo selectivo suelen tener asociadas alteraciones del habla y del lenguaje, ya que es un trastorno multidisciplinar. El logopeda se encarga de detectar y discriminar las características del mutismo selectivo. En resumen, el logopeda será la persona encargada de que el lenguaje que se haya perdido mejore de forma sustancial.